Buenas tardes, bienvenidos al Copicema. Hoy estamos presentando CAEC, el Centro Académico de Estudios Copicema, y en este primer webinar que vamos a dar, vamos a tener la participación de César Berbel, licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, con más de 15 años de experiencia. Actualmente, formador y desarrollador para la firma Libus Latam. Libus es una empresa de elementos de protección personal para la cabeza que nació en Berazategui y él cuenta con 4 plantas industriales en Chile, Brasil, México y Argentina. Así que bueno, César, ¿cómo estás? Gastón, ¿cómo te va? Buenas tardes para todos. Bien, tranquilo, ansioso por compartir conocimiento y nada, en esta primera etapa, junto con el Copicema y Libus, transmitir todo el conocimiento que podamos. Bueno, yo desde ya te agradezco porque, bueno, después de una jornada larga, seguir poniéndole ahí ganas para compartir con nosotros y brindar toda la info que vos tenés. Nada, desde ya muy agradecido. También quiero agradecer al equipo de BCI Check, que es quien nos da todo el soporte técnico para poder salir en vivo, al aire, y bueno, que es con los que vamos a trabajar en conjunto para que la academia del Copicema avance y poder brindar a todos los socios o los profesionales en la materia de higiene y seguridad toda la info y bueno, poder brindar varios cursos. Así que te voy a dejar para que vos arranques tranquilo y bueno, acá estamos. Dale, perfecto, Gastón. Bueno, como bien mencionaba Gastón, hoy vamos a hablar un poquitito de lo que es protección respiratoria y las enfermedades relacionadas a ese tipo de riesgos. Nos enfocamos un poquitito en eso, básicamente porque lo que es el Libus hizo una alianza estratégica, un joint venture básicamente en diciembre del 2023 sobre protección respiratoria con la marca BLS. Hoy creamos una marca nueva para toda Latinoamérica que es Libus BLS, donde tenemos productos con tecnología, con innovación, con mucho desarrollo y estamos trabajando mucho en el enfoque sobre la protección, ¿sí? Y sobre todo lo que tenemos que conocer nosotros como profesionales de higiene y seguridad, todo lo que tiene que ver en enfermedades, ¿sí? de lo que vienen de protección respiratoria o de los riesgos respiratorios. Ahora sí, ya vamos a compartir la presentación, ¿sí? Y vamos a ir arrancando esta presentación del día de hoy. Lo primero que tenemos que conocer es la función principal de la protección respiratoria, ¿sí? Proteger el sistema respiratorio en lo que es la inhalación y no solamente de atmósferas peligrosas, ¿sí? De lo que es gases, vapores, partículas, sino que lo primero que tenemos en cuenta nosotros es esta clasificación de 2 tipos de riesgos muy grandes cuando hablamos de protección respiratoria. Lo primero es la deficiencia de oxígeno y lo segundo, básicamente, ya sí es los contaminantes. Un punto importante que el Libus BLS tiene certificación europea, ¿sí? La certificación europea nos da de alguna diferencia, nos caracteriza en algunos puntos, básicamente es mucho más completo en el sentido de que el producto, al momento de ser comercializado, tiene verdaderamente una certificación en conjunto para la tranquilidad del usuario y sobre todo de los profesionales de seguridad e higiene. Esta certificación europea va pasando por varios ítems, por varios puntos, ¿sí? Que vamos a continuar en el desarrollo a medida que vayamos avanzando con algunos puntos claves de esta normativa en el cual nosotros ayudamos desde el IBUS a trabajar junto con los prevencionistas en los diferentes tipos de industria.
Dentro de este programa, ¿sí? de esta capacitación, de este entrenamiento que estamos trabajando, básicamente el proceso del programa de prevención de protección respiratoria arranca en el fabricante, ¿sí? Desde el IBUS BLS consideramos que el fabricante es la pieza clave, es la pieza fundamental para hacer un producto que no solamente cumpla con una certificación, sino que también nos brinde al usuario, al prevencionista, al higienista, al profesional de seguridad e higiene, básicamente conceptos claros de por qué hay que utilizar esa protección respiratoria y sobre todo los riesgos asociados a esa protección respiratoria. Los fabricantes, en base a la normativa europea, tienen que cumplir con ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque está enmarcado dentro de una resolución que es la EN 529, ¿sí? Que los hacen solidariamente responsables, ¿sí? Al momento de utilizar esa protección respiratoria. Entonces, el fabricante es tan responsable como el usuario, como el prevencionista para hacer el cumplimiento de eso, y eso no queda librado al azar. Hoy desde el IBUS y principalmente en América Latina estamos trabajando en acompañar, en asesorar, en armar en conjunto un plan de prevención de riesgos laborales para los diferentes tipos de industria que, por supuesto, nos solicitan. Este programa de prevención de riesgos laborales, obviamente, aparece la evaluación del peligro, la eficacia de medidas preventivas, consecuencias básicamente previsibles y un poco lo que vamos a hablar hoy de estas enfermedades que ya conocemos, que están en el mundo, que están en el día a día o en boca de los profesionales de higiene y seguridad y que deben registrarse, deben mantenerse todas estas evaluaciones, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir evaluando, tenemos que seguir trabajando día a día para poder minimizar el impacto, ¿sí? Sobre nuestros trabajadores en lo que tiene que ver con la protección respiratoria. Hablábamos de riesgo al inicio de la presentación y básicamente se clasifican en dos grandes grupos los riesgos cuando hablamos de protección respiratoria. Por un lado aparece la deficiencia de oxígeno, que como especialista en seguridad y higiene creo que es una pata muy, muy importante y clave que entiendo que tenemos que tener en cuenta el momento, ¿sí? Crítico de poder determinar qué tipo de protección respiratoria yo voy a utilizar. La deficiencia de oxígeno puede estar dada por una concentración de oxígeno de menor o menor medida, siempre medido en porcentaje, ¿sí? En volumen, ¿tá? Y siempre hablando de a la altura donde nos encontramos, a qué nivel del mar nos encontramos. ¿Por qué? Porque influye también la presión parcial de oxígeno. Recuerden ustedes que a mayor altura, menor es la presión, lo cual la molécula de oxígeno tiende a estar de manera más dispersa en el aire. Por eso es que nos cuesta, de alguna manera, tenemos que hacer mucho más mecanismos de inhalación y exhalación para meter la misma cantidad de aire. Y por el otro lado aparecen los contaminantes. Los contaminantes muchas veces son visibles, muchas veces son invisibles y se van a clasificar en dos grandes grupos que tienen que ver con partículas y con gases y vapores. Las partículas van por un camino, tienen un sistema, un mecanismo de retención, y los gases y vapores tienen otro sistema, otro mecanismo de retención, y es por eso que se clasifican de manera diferente. Después nos podemos encontrar en el mundo, ¿sí? En distintos tipos de industria que pueden jugar un partido, tanto partículas como gases y vapores, ¿no? Entonces existen protecciones también que se llaman combinadas, ¿no? Dentro de estos contaminantes hay una subclasificación, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos que identificar el riesgo y ese contaminante y la precisión o el detalle de esta evaluación tiene que ir a lo más preciso, lo más profundo, para poder buscar la mejor protección y sobre todo para poder trabajar también equitativamente lo que se llama costo-beneficio, que todo el mundo de alguna manera tiene en boca, es decir, un producto que sea eficiente al momento de utilizar y que se pueda prolongar por X tiempo en vida útil por una cuestión de ahorro de costos, ¿no? Dentro de lo que es partícula, la clasificación, normalmente hablábamos que había una clasificación de partículas en tres grandes grupos, ¿sí? Había una clasificación de partículas de polvos, unas neblinas y humos, y en este último tiempo se incorpora lo que es nanopartícula, que le voy a dar un apartado especial en slides siguientes. ¿Por qué? Porque básicamente la nanopartícula viene a descubrir un nuevo mundo dentro de lo que son las partículas y los contaminantes de partículas que creo y merecen un apartado especial. Los polvos son sólidos en suspensión, las neblinas muy simples son líquidos en suspensión, los humos son sólidos también en suspensión, pero que se generan a través de una reacción térmica o una generación térmica. Y las nanopartículas son básicamente un descubrimiento de la ciencia moderna y ya vamos a entrar en detalle.
Por el otro lado aparecen los gases, como bien dijimos, lo que podemos definir como moléculas, y esos son básicamente dos grandes grupos, que son gases y vapores, que acá va a ser básicamente es cómo se va a presentar en el ambiente de trabajo, si puede ser un fluido en estado gaseoso o básicamente la fase de ese estado gaseoso que sea un vapor, ¿sí? Esos son los dos conceptos cuando hablamos de moléculas o de gases y vapores, ¿no? Entramos un poquitito más en detalle de lo que es una nanopartícula. Como les comentaba recién, la nanopartícula es un descubrimiento de la ciencia moderna. Se descubre la primera nanopartícula por allá por 1999. Y básicamente, obviamente, esto arranca de un prefijo, ¿sí? Por una escala, y hablamos de ceros, y porque el tamaño de la partícula es muy chiquitita y llegamos a un número muy, pero muy chiquitito, por eso es que se utiliza este prefijo nano. Pero lo que más me interesa que quede el concepto de esto, que las nanopartículas básicamente empiezan a verse en el 1999 y empiezan de alguna manera a descubrir que existe una cuarta clasificación de partículas y que sobre todo es muy difícil de detectarla y es muy difícil de filtrarla, ¿no? Si nosotros miramos el gráfico y en la escala de este gráfico, vamos a encontrar que una partícula visible al ojo humano, estamos hablando de 100 micrones, y a medida que empezamos a bajar, antes de llegar a una ósmosis inversa, que estamos hablando de una partícula de 0,001 micrón, aparece lo que es la nanopartícula. La nanopartícula está considerada alrededor del 0,001 micrón, ¿sí? Y es un punto importante. ¿Por qué? Porque nuestros respiradores, nuestros protectores respiratorios, tienen que filtrar esa nanopartícula si no estamos en un problema. Avanzando en la presentación, desde el IBUS BLS logramos avalar, ¿sí? A través de un proyecto de EPI Nano, ¿sí? Productos que cumplen y que certifican, ¿sí? Que filtran lo que es nanopartícula. No es un proceso fácil, no fue algo, digamos, simple de verificar, porque básicamente no hay laboratorio para hacer ese tipo de ensayo, ¿sí? Entonces, es la primera marca, el IBUS BLS, que logra certificar, que logra ensayar productos que filtren nanopartículas, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de productos para diferentes tipos de mercados y algo que me quiero quedar con lo que hablo de nanopartículas es cuando nosotros hablamos de estos contaminantes, el tamaño de este contaminante tiene diferentes impactos dentro del organismo humano. Y acá yo me estoy metiendo un poco en lo que tiene que ver con enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de partículas inhalables, fíjense que son partículas de 50 a 100 micrones, ¿sí? Normalmente el organismo, el ser humano, tiene mecanismos de defensa, ¿sí? Automáticamente el cuerpo humano lo va a dejar retenido en los vellos de la nariz o en la mucosa incluso del sistema respiratorio. Ya cuando hablamos de una partícula torácica, ¿sí? Estamos hablando que la partícula está alrededor de 10 a 50 micrones, ¿sí? Lo cual el nivel de penetración dentro de mi organismo es superior, ¿sí? Y es más difícil poder sacarlo, ¿sí? Normalmente la única manera de sacar esa partícula que llega a mi tórax es a través de la mucosa, ¿sí? Y por último aparecen los que son respirables, y acá entran básicamente lo que denominamos humos, ¿sí? Y nanopartículas. Los respirables estamos hablando de partículas menores a 10 micrones, y estas partículas respirables tienen la particularidad de que van a llegar, ¿sí? Muy profundo dentro del organismo, van a llegar incluso a lo que se denomina el intercambio gaseoso, es decir, donde la molécula de oxígeno es captada por la hemoglobina para poder transportarla por todo el cuerpo. Ese contaminante, esa partícula, ¿sí? Que es muy chiquitita, al llegar, digamos, a ese intercambio gaseoso, automáticamente se va a distribuir por todo mi cuerpo y les diría que es casi imposible eliminarla después de mi cuerpo, ¿sí? Y encima tiene la característica de esa partícula de que tiene afinidad con una parte de mi cuerpo, y cuando hablemos ahora y desarrollemos un poquitito estas enfermedades devenidas, digamos, del aparato respiratorio, vamos a ver cómo diferentes tipos de contaminantes se alojan en distintas partes de mi cuerpo y van a generar algún tipo de consecuencia a posterior, ¿sí? Esta nanopartícula lo que nos hizo, digamos, de alguna manera ensayar o estudiar era dónde, digamos, se generaba o dónde la encontrábamos o cómo la podíamos encontrar en los diferentes tipos de industrias. Y un estudio que realizamos y nos llamó muchísimo la atención, y por eso lo compartimos, porque es algo que vemos habitualmente, que vemos a diario en los diferentes tipos de industria, es el tiempo que la partícula queda en suspensión en el aire, ¿sí? Este ensayo se realizó a 1,5 metros de altura, ¿sí?
la medición en un lugar donde no había corriente de aire, ¿sí? Evitamos cualquier tipo de variable externa y podemos ver que una partícula de más o menos 20 micrones queda en el aire suspendida alrededor de 3,6 minutos. Ahora empezamos a bajar el tamaño de esa partícula y nos vamos a una partícula de 10 micrones, ese tiempo aumenta a 8,3 minutos. Y si hablamos de una partícula de 0,5 micrones, ¿sí? Ya estamos hablando que la partícula en suspensión está casi 42 horas en suspensión, ¿sí? Lo cual, la importancia de la protección y el guardado y el mantenimiento de esa protección es fundamental, ¿sí? Básicamente por el solo hecho de que la partícula no es que decanta de manera rápida cuando yo terminé mi labor de trabajo, sino que va a quedar en suspensión y va a seguir contaminando básicamente la protección respiratoria que estemos utilizando y al mismo tiempo, al otro día cuando vuelva a trabajar, vamos a generar mayor cantidad de contaminantes del que había. Entonces, son conceptos que tenemos que tener en cuenta para poder ir trabajando, minimizando y de alguna manera generando un menor impacto al momento de utilizar protección respiratoria, ¿no? Entramos de lleno con lo que tiene que ver con enfermedades laborales. Y acá, cuando hablamos de enfermedades laborales asociadas a la protección respiratoria, entramos en un mundo que verdaderamente es apasionante y que nos vamos a ir descubriendo a medida que vayamos avanzando, ¿no? Esta clasificación de los contaminantes, existen varias, traté de resumirla básicamente a las más vistas o la más estudiada o la más investigada, ¿sí? Tanto en Latinoamérica como en los principales lugares de Europa, ¿no? En sus efectos biológicos, los contaminantes los podemos clasificar como productores de enfermedades de aparato respiratorio, polvos orgánicos, polvos inorgánicos, humos y demás, ¿sí? Básicamente. Después aparecen lo que tienen que ver con irritantes, después aparecen lo que tienen que ver como asfixiantes, ¿sí? Y dentro de esto aparece una subdivisión, ¿sí? En lo que se define, digamos, como en lo que es productores de enfermedades del aparato respiratorio aparecen polvos orgánicos, polvos inorgánicos, humo y otras sustancias, ¿sí? Irritantes aparecen de las vías respiratorias superiores, subcutáneas, intermedio, pulmonares, ¿sí? Lo que tiene que ver con asfixiantes simples y químicos, y ahí ya se va volviendo un poco más compleja toda esta situación, ¿sí? Aparecen dentro de estos efectos biológicos también anestésicos, aparecen los tóxicos. Cuando aparecen los tóxicos, acá van a ver dónde actúan ese contaminante, si actúa básicamente en una víscera de mi organismo, en un órgano de mi cuerpo, en el sistema hematopoyético, ¿sí? Básicamente dónde va a impactar este tóxico, ¿no? Y después aparecen obviamente ya los cancerígenos, que normalmente son procesos derivados, ¿sí? De los anteriores, ¿sí? Y productores de dermatosis, que le diría que son los menos impactantes. Como cancerígenos, el listado es infinito, ¿sí? Podemos estar un buen tiempo hablando de este listado, digamos, ¿no? Pero me quedo con alguno, como puede ser el asbesto, me quedo con el benceno, me quedo con algunos de los más críticos y de los más escuchados. Ya vamos a ir desarrollando algunos de estos que son críticos, que son los que más comúnmente vemos en los diferentes tipos de industria. Pero lo que sí me interesa que quede bien remarcado es que estos cancerígenos o estos contaminantes, fíjense que van a tener afinidad en una parte de mi cuerpo y se van a ir alojando en esa parte de mi cuerpo, y como en consecuencia en la exposición prolongada voy a tener seguramente o voy a sufrir seguramente algún tipo de cáncer. Tenemos más, el listado, como les dije, es infinito, tenemos mucha información al respecto. Acá aparece el formaldehído, que es muy conocido y muy hablado básicamente en los diferentes tipos de industria. Acá dentro de estos cancerígenos hay un informe que me gustó mucho y por eso lo comparto. Hay una encuesta que revela que la radiación ultravioleta y las emisiones de diésel son los principales riesgos de cáncer con mayor frecuencia, ¿sí? En los distintos lugares de trabajo en Europa. Entonces, no muchas veces asociamos lo cotidiano, ¿sí? La radiación ultravioleta, las emanaciones de diésel, a un contaminante, ¿sí? Que está generando un cierto tipo de efecto en las distintas poblaciones, porque solo miramos la industria. Y la realidad es que esto es mucho más global, es mucho más abarcativo cuando nosotros nos posicionamos a analizar estos tipos de contaminantes o básicamente estos tipos de cancerígenos, ¿no?
Fíjense ustedes que cuando hablo de radiación ultravioleta o hablo de emanaciones de diésel, lo encuentro por todos lados. Es decir, el sol es el principal generador de radiación ultravioleta y radiación infrarroja. Entonces, yo si estoy expuesto al sol, automáticamente puedo estar generando ese tipo de cáncer, ¿no? Obviamente que hay una predisposición también del ser humano, lo mismo pasa con el diésel. Son distintos conceptos, pero no solamente nos enfoquemos en la parte industrial, que es normalmente la que siempre miramos como profesionales de higiene y seguridad, sino que es el mundo en sí, donde nos rodea, ¿sí? y nos paramos. Dentro de estas enfermedades, ¿sí? del aparato respiratorio, nosotros tenemos dos tipos de neumoconiosis, ¿sí? ya entrando bien de lleno en enfermedades. Existen dos tipos de neumoconiosis. Primero es la neumoconiosis, lo que se llaman mineros del carbón, fue la primera que se descubrió. Básicamente es una enfermedad pulmonar, ¿sí? que afecta a los pulmones, básicamente volviéndolo negro. Las personas que trabajan en distintos tipos de minería de carbón y no utilizan la protección adecuada, lo que sucede normalmente es que el pulmón se empieza a poner negro. ¿Por qué? Porque se llena con partículas básicamente de carbón. Y por otro lado aparece la silicosis. La muy famosa silicosis, le diría que está en boca de todo el mundo permanentemente, y ahora vamos a ver un poquitito sobre silicosis porque tiene de alguna manera un apartado especial, ¿sí? Puede afectar a las personas que trabajan en distintos tipos de minas, en distintos tipos de excavación, incluso en la industria de la construcción. Nada, lo vamos a ver ahora en detalle un poquitito más importante. Tengan en cuenta que lo que tiene que ver con la silicosis o básicamente con la neumoconiosis, ¿sí? se descubre por allá por el 1860, ¿sí? donde se empieza a ver estos tipos de pulmones afectados con distintos tipos de contaminantes, ¿sí? La silicosis básicamente en los diferentes tipos de países de la región, hablando básicamente de Latinoamérica y sumando un poquitito también España y sumando un poquitito también lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, tiene, digamos, la silicosis un plus a diferencia de lo que nos encontramos hablando en el día a día como profesionales de higiene y seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Los gobiernos tuvieron que ponerse a cargo esta enfermedad, ¿sí? que normalmente se genera en los diferentes tipos de industria, para darle un tratamiento y para poder bajar el impacto que estaba teniendo la cantidad de cáncer, la cantidad de muertos, la cantidad de gente afectada por silicosis. Básicamente la Organización Panamericana de la Salud tiene todo un protocolo para hablar sobre la silicosis. En Argentina, obviamente, el Ministerio de Producción y Trabajo hizo un apartado especial, tiene una reglamentación para poder trabajar donde tenemos la presencia de silicosis, ¿sí? En Perú lo mismo, en Colombia lo mismo, en España lo mismo, Chile exactamente igual. Y esto quiero decirle que básicamente le estoy mostrando que no es solamente que la silicosis la tratamos y es un problema nuestro dentro de mi industria, sino que es algo general y genérico para diferentes tipos de industria, y es por eso que los gobiernos intervienen para poder tomar acción. La silicosis, como bien mencionaba recién, es una enfermedad de los tejidos pulmonares, ¿sí? que se manifiesta a lo largo del tiempo, y tenemos distintos tipos de silicosis. Tenemos silicosis crónica, tenemos silicosis acelerada y tenemos silicosis aguda. Y básicamente va a depender del tiempo de exposición que yo tenga, ¿sí? y cómo va a afectar ese tiempo de exposición para con mi cuerpo. Cuando hablo de algo crónico, normalmente son 10 años después de estar expuesto a esa silicosis. Cuando estoy hablando de algo acelerado, normalmente estoy hablando entre 5 y 10 años, empieza a aparecer esa enfermedad, empieza a aparecer esos síntomas, y ahí que se determina que es acelerada. Cuando hablo de algo agudo, normalmente después de meses, incluso semanas, ya de estar en contacto con ese nivel de exposición a ese contaminante, ¿sí? a la silicosis, va a generar ese tipo de enfermedad. ¿Sí? En conceptos básicamente se define en el tiempo por el nivel de exposición, ¿sí? que estoy teniendo al tipo de contaminante, cómo va a impactar. Como factores, ¿sí? que intervienen en este riesgo para desarrollar silicosis, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener, como recién decía, es la fracción del polvo, ¿sí? Obviamente el tiempo de exposición es la primera variable que aparece, ¿sí? Cuando hablamos de el factor de riesgo, sí o sí la variable exposición es fundamental. No es lo mismo que yo esté 5 minutos para un lugar donde tenga mucha polución, donde tenga mucho particulado ambiente, a que esté
10 años expuesto en ese lugar de trabajo sin ningún tipo de protección. Esa variable o ese factor es crítico. El segundo, aparece el tamaño, ¿sí?, de la partícula. ¿Por qué? Es lo que hablábamos al principio. Si es una partícula, si es un humo, si es una neblina, obviamente que va a influir. ¿Por qué? Por el nivel de penetración que está teniendo para con el organismo del ser humano. ¿Sí? Si es algo inhalable, es algo torácico o es algo respirable. Si es algo respirable, es decir, la partícula está por debajo de los 10 micrones, por debajo de los 5 micrones, ¿sí? Ya ahí estoy en un problema. ¿Por qué? Porque empieza a generar un efecto dentro de mi cuerpo a nivel de intercambio gaseoso. Obviamente también aparecen lo que se denominan los valores límites ambientales, ¿sí?, como factor importante, y que cada gobierno, cada regulación también tiene que tener en cuenta para poder determinar cuál es el mínimo y cuál es el máximo de ese nivel de exposición, ¿no? Hablamos un poquitito de irritantes, ¿sí? Y acá dentro de los irritantes aparecen los gases y vapores irritantes, ¿sí? Son sustancias que van a producir quemaduras, inflamaciones, ¿sí?, en los tejidos cuando entran en contacto con la piel, básicamente. Acá la mucosa de las vías respiratorias es clave en esto. ¿Y por qué digo? Normalmente todos estos irritantes tienen afinidad por lo que es la humedad, ¿sí?, por el intercambio de humedad. Entonces, mis vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, están siempre húmedas, ¿sí? Entonces, el irritante lo que hace es buscar humedad, automáticamente encuentra mis vías respiratorias y genera esta irritación, genera esta quemadura, ¿sí? Esta reacción fisiológica, si la alteración del proceso es lo que me va a estar generando, ¿sí?, esta quemadura. Acá tenemos distintos tipos de irritaciones o distintos tipos de irritantes, ¿no?, lo que van a afectar las vías respiratorias superiores, ¿sí?, como puede ser una acrolina, puede ser otro tipo de contaminante, ¿sí? Aparecen los irritantes intermedios que actúan más sobre los bronquios, es decir, ya alcanzaron a penetrar dentro de mi organismo y van a estar en contacto con mi bronquio. Uno de los más comunes y en el nivel mundial estudiado es el cloro, ¿sí? La congestión genera este edema pulmonar. El cloro básicamente lo que hace es una destrucción de los bronquios, ¿sí?, una quemadura, una irritación de los bronquios, y ahí aparece básicamente este edema pulmonar. Después aparecen los irritantes pulmonares, que es lo que van a irritar no es solamente el bronquio, sino que ya van a irritar a todo el pulmón, como puede ser el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno básicamente es uno de los más conocidos y más hablado, sirve básicamente para utilizarse como efecto de enfriamiento, ¿no?, dentro de distintos tipos de procesos y distintos tipos de industria. Asfixiante tenemos casi clasificado como asfixiantes simples, ¿sí? Reemplazan el oxígeno del aire, es muy simple en este concepto, ¿sí? El asfixiante lo que hace es separar la molécula del aire, de oxígeno del aire básicamente, reducen la presión parcial de oxígeno, son efectos que nos encontramos permanentemente, ¿sí?, en los diferentes tipos de industria. Algunos gases considerados asfixiantes como básicamente el hidrógeno, el metano, son gases que la industria en general presenta y tenemos que saber cómo tratarlo, ¿no? Asfixiantes químicos, y acá ya hay una reacción química, como bien dice la palabra, que reducen la capacidad de transporte de oxígeno en sangre. Y el primero, y el que más se escucha, y el que de alguna manera todo el mundo conoce, incluso sin ir a una industria, es el monóxido de carbono, ¿sí?, lo que se denomina el gas letal, ¿sí?, de muerte silenciosa, ¿no? Este monóxido de carbono lo que tiene es mayor afinidad con la hemoglobina del ser humano, entonces el ser humano prefiere este tipo de contaminante antes que una molécula de oxígeno. Entonces ahí es donde mi cuerpo termina muriendo, termina teniendo algún tipo de efecto o consecuencia por esa preferencia. Básicamente hay una reacción química y es por eso que la preferencia de mi cuerpo al monóxido que básicamente a una molécula de oxígeno, ¿no? Dentro de estos gases y vapores anestésicos, ¿sí?, podemos caracterizarlo, podemos denominarlo en 5 etapas, ¿sí? Básicamente lo marcamos de esta manera porque cada uno de estos van a generar un efecto dentro del ser humano o dentro del cuerpo del ser humano con distintos tipos de consecuencias o distintos tipos de impactos, si lo queremos llamar de una manera. La primera etapa, la etapa preliminar, básicamente reduce la precisión del movimiento, ¿sí?, en conceptos generales. Es decir, ¿qué es reducción la reducción de la precisión del movimiento? Básicamente,
el ser humano quiere hacer un movimiento, quiere agarrar una lapicera, quiere agarrar un objeto, y no puedo hacerlo porque no tengo la coordinación suficiente para poder hacerlo. Eso se va a estar dando en una baja concentración, es decir, la persona sufrió una intoxicación anestésica por un gas, por un vapor, ¿sí? Y el primer impacto, lo que es preliminar, es ese. El segundo punto, aparece básicamente ya una confusión de ideas, ¿sí? Y una reducción de la lucidez. Me preguntan cómo me llamo y no sé cómo me llamo, ¿sí? Entonces ahí empieza a jugar un poco ya esta confusión de ideas e incluso la pérdida de la lucidez. Acá ya las concentraciones suelen ser un poco mayor, ¿sí? A la etapa anterior. Fíjense que vamos a ir aumentando la concentración y vamos a ir aumentando básicamente el efecto que se genera sobre la salud de las personas, ¿sí? En la tercera etapa, básicamente acá ya aparece una excitación causada por la pérdida de los controles y funcionalidades, ¿sí? Y esto comúnmente lo podemos ver no en la industria, sino que lo podemos ver en otro ámbito, ¿sí? Pero funciona también como un anestésico, ¿sí? Y no deja de ser una droga, el alcohol, ¿sí? Cuando uno toma mucho alcohol, básicamente lo que sucede es una excitación causada por la pérdida de los controles y funcionalidades. Yo creo que tengo todo bajo control y la realidad es que no está todo bajo control. Acá ya hay una consideración importante del contaminante dentro de mi cuerpo, ¿sí? Entonces ese efecto anestésico ya empieza a ser mucho más preponderante y hay un doble mensaje de mi cerebro hacia mi cuerpo, creer que tengo todo bajo control cuando en realidad no está nada bajo control. La cuarta etapa, y acá ya casi que no hay retorno, ¿sí? Es la pérdida total del conocimiento y la inmovilidad. ¿Por qué digo que no hay retorno? Porque normalmente ya me quedo en ese lugar, es decir, la persona no tiene la capacidad ni el análisis ni la reacción para poder salir de ese lugar. Entonces ahí estoy en un problema, ¿sí? Porque nunca voy a poder dejar de estar en el riesgo en el cual estoy expuesto en ese momento, ¿sí? Esta cuarta etapa ya es el quiebre, por así decirlo. Hasta la tercera etapa podemos llegar a trabajar, la persona puede de alguna manera tener alguna punta de lucidez como para salir de su lugar de trabajo o de esa zona de riesgo, pero ya en la cuarta etapa la intoxicación es tan elevada que la persona pierde todo tipo de conocimiento, pierde todo tipo de continuidad para poder hacer la salida de ese lugar. La quinta etapa, acá la concentración, básicamente el anestésico está en la sangre, ya paraliza el sistema respiratorio. Normalmente este tipo de envenenamiento o este tipo de contaminantes genera algo crónico, genera alteraciones al punto del nivel orgánico. Nada, podemos hablar de acetona, podemos hablar de éster, de hidrocarburo. Bueno, tenemos muchísimos en los diferentes tipos de industria. Marqué solamente algunos como que los más conocidos, ¿no? Pero en estas 5 etapas vemos reflejada que de acuerdo a la cantidad de contaminante o la dosis que la persona se ingirió o está ingiriendo, básicamente son los efectos que vamos a ir teniendo sobre ese tipo de persona. Otro de los contaminantes que aparece y muy nombrado en los diferentes tipos de industria es el amoníaco. ¿Qué es el amoníaco? Básicamente es un compuesto del nitrógeno, ¿sí? Simplificando la fórmula, que tiene un olor característico. Todo el mundo cuando siente olor amoníaco se da cuenta de que es el amoníaco, y es incoloro, y esa es una de las particularidades importantes que tiene, y básicamente es muy soluble en agua, y es otra de las particularidades que tiene. Todo el mundo en esto confunde la solubilidad en agua con que yo tire gas amoníaco a un recipiente con agua y que ese gas directamente se disperse. Si bien hay una solubilidad, normalmente se van a formar burbujas de amoníaco que con el pasar del tiempo, esa burbuja, por ser más liviana que, digamos, el peso del agua o la densidad del agua, van a salir, pero como está más distribuida esa concentración de amoníaco, hay una leve, digamos, disolución. Ahora, lo que sí se diluye en agua básicamente es el amoníaco líquido, ¿sí? Y normalmente se utiliza en los diferentes tipos de industria el agua para hacer esa disolución. El amoníaco se utiliza principalmente en la industria química, principalmente en procesos de refrigeración, ¿sí? Más del 80% de los sistemas refrigerados en los diferentes tipos de industria utilizan amoníaco, ¿sí? Industria alimenticia, muchísimo. En lo que es la industria del plástico, normalmente el amoníaco forma parte de los ciclos de producción del plástico. No se olviden que es un compuesto de nitrógeno, ¿sí? Entonces, dentro de este compuesto de nitrógeno, nada,
uno de los procesos de la industria del plástico se utiliza para la formación de diferentes tipos de polímero, ¿sí? Obviamente que son concentraciones medidas y celebradas. Dentro de estos principales usos, acá hay que destacar o remarcar de alguna manera que es considerado el amoníaco, ¿sí?, un componente verde. ¿Qué quiere decir que un componente verde? Que es amigable con el medio ambiente, ¿sí? Ya que no contribuye ni en el efecto invernadero ni en el calentamiento global. Cuando hablamos de equipos que se trabajan o se utilizan para lo que es frío, normalmente es uno de los puntos críticos, ¿sí?, esto del impacto en el medio ambiente, ¿no? Hablamos un poquitito de plaguicidas, ¿sí? Lo que tiene que ver con plaguicidas en términos generales, ¿sí? Habla de una amplia gama, si acá no nos enfocamos en muchos, sino que nos vamos a enfocar en uno, pero al concepto que quiero ir desde el punto de vista cuantitativo, la mayoría de los plaguicidas se utilizan, ¿sí?, para lo que tiene que ver con industria agrícola, ¿sí?, asociado a todo lo que se deriva básicamente de esta placa: insecticida, herbicida, fungicida. Es decir, fíjense que están asociados siempre a la agroindustria por el hecho de que van a cumplir cierta función con estos organismos vivos, ¿sí?, o los diferentes tipos de organismos vivos, y van a trabajar en esa situación de eliminación o incluso de repelerlos, ¿sí? Son diferentes tipos de puntos. Uno de los plaguicidas más conocidos, ¿sí?, a nivel mundial, le diría, es la fofina, ¿sí? La fofina es un gas incoloro, es inflamable, ¿sí?, explota a temperatura ambiente, huele a ajo o a pescado podrido, nada, es muy característico cuando uno huele fofina. El problema está en que a baja concentración la fofina suele generar un efecto muy nocivo en el ser humano. Es decir, la fofina, cuando entra en contacto con el medio ambiente, básicamente en el aire existe solamente como gas. Entonces, al estar en contacto con el aire, la fofina reacciona, ¿sí?, básicamente con una sustancia que se encuentra comúnmente en el aire, ¿sí?, que la mitad de la fofina del aire se degrada, y es por eso que genera un contaminante muy importante. ¿Por qué? Porque está rompiendo químicamente, ¿sí?, unas moléculas del aire, y es lo que yo voy a estar respirando después, ¿sí? Esta fofina normalmente se suele utilizar porque no tiene efecto sobre el medio ambiente, ya sea sobre el suelo, sobre residuos sobre los alimentos y demás. Entonces le podemos dar tratamiento a diferentes tipos de productos con fofina, ¿sí?, que básicamente no va a generar ningún tipo de efecto secundario, ¿tá? ¿Cómo podemos trabajar la fofina dentro de mi cuerpo? Primero, síntomas de la exposición aguda a la fofina, básicamente aparece un dolor en el diafragma, náuseas, vómitos. El problema es la concentración a la cual yo me estoy exponiendo de fofina. Si es una concentración baja, automáticamente voy a tener algún tipo de efecto en este sentido y me voy a poder alejar de esa fuente si es que me da el tiempo para poder salir del lugar. El tema es que si la concentración es muy alta, verdaderamente no voy a tener ese tiempo, ¿sí? Ahí vamos a estar en un problema. ¿Cómo puede perjudicar la fofina dentro de mi salud? Digamos, ¿no? Un concepto muy importante, hablando de lo que es protección respiratoria. Básicamente, la fofina en contacto líquida con la piel puede producir congelación, que es un punto crítico, y cuando hablamos de protección respiratoria me puede generar algún tipo de bronquiolitis, efectos, digamos, de problemas pulmonares o problemas motores a nivel de la vista, a nivel del sistema nervioso central. Normalmente lo que sucede cuando ingerimos fofina en concentraciones elevadas o por un tiempo de exposición alto, existe lo que se llama un paro cardiorrespiratorio, es decir, el sistema nervioso central manda la señal de que el corazón y mi sistema respiratorio dejen de funcionar, ¿sí?, porque hay una inhibición en ese sentido, ¿sí? Avanzando un poquitito sobre información y la parte operativa y la instrucción, después de haber hecho el repaso de lo que tiene que ver con enfermedades asociadas al sistema respiratorio, uno de los puntos importantes en este sentido es que cada usuario debe recibir información inicial, ¿sí?, de como mínimo una formación, una actualización del uso seguro del dispositivo elegido, es decir, el elemento de protección personal que yo estoy utilizando y que le voy a brindar a mis usuarios. Mínimamente tiene que haber una capacitación inicial.
Y con eso no nos quedamos, nosotros tenemos que hablar del peligro, tenemos que hablar de por qué necesita, ¿sí?, básicamente esa protección, responsabilidades del usuario. Obviamente acá hay que poner en juego también el profesionalismo de esa persona para utilizar la protección respiratoria. Obviamente que también recomendamos desde el IBUS BLS lo que se denomina prueba de ajuste, verificar el talle, verificar el tamaño del producto que va a estar utilizando, ¿sí? Y nuevamente volver a hacer lo que se llama el riesgo para el usuario, es decir, vuelvo a hacer un análisis de riesgo de acuerdo al tipo de producto que estoy utilizando, el elemento de protección personal que elegí para utilizar, hacer una prueba de ajuste y volver nuevamente año a año a poder hacer esa sinergia de evaluación de riesgo para poder determinar que el usuario esté seguro y se mantenga seguro por los tiempos, digamos, ¿no?, para la continuidad. Dentro de esta información operativa, instrucción, información que uno le transmite o buscamos transmitirle permanentemente al usuario final, el funcionamiento del dispositivo es clave, ¿sí? Si no sabemos cómo funciona o para qué sirve un respirador full face, una media cara, un respirador descartable, verdaderamente no podemos reconocer fallos, que es uno de los puntos críticos. Es decir, si una full face perdió el sello, ¿sí?, y no estamos teniendo la estanqueidad que nosotros necesitamos, verdaderamente el usuario se tiene que dar cuenta en el momento, porque si no puede llegar a ser tarde. Inspecciones, comprobaciones, qué mirar. Normalmente nos encontramos en los diferentes tipos de industria que el usuario no sabe qué mirar a un respirador, ¿sí? Entonces ahí estamos verdaderamente en un problema. Si el respirador me queda cómodo, me queda bonito, el usuario lo va a usar, está perfecto. Ahora, ¿qué es lo que hay que mirar verdaderamente cuando yo necesito colocarme una protección respiratoria? Que el producto obviamente cumpla con las certificaciones, me da un respaldo, me da de alguna manera una tranquilidad, pero al mismo tiempo que tengamos una prueba de ajuste, al mismo tiempo que la calidad del producto para con el contacto con el rostro sea ergonómica, que se pueda colocar, que se pueda quitar de manera fácil, que la metodología esté explicada de cómo colocar y cómo sacar, ¿sí? Normalmente todos esos pequeños detalles hacen que nosotros tengamos que generar ese plus cuando hablamos de protección respiratoria que con otros tipos de protección, ¿sí? Procedimientos prácticos de emergencia es un punto que normalmente lo vemos en los diferentes tipos de industria. Ante una emergencia, ¿qué es lo que tenés que hacer? Te dejás el respirador colocado, te lo sacás. Acá hay un ejemplo muy práctico que sucede cuando las personas viajan en avión, que ni bien se sientan, el avión antes de despegar da todas las instrucciones, ¿sí?, en caso de que se despresurice la cabina, en caso de que el avión vaya al agua, bueno, todo el proceso. Y cuando habla de la despresurización de cabina, que hay que colocarse la máscara que cuelgan, ¿sí?, del avión, ¿sí?, básicamente, te aclaran después de la pandemia que tienen que sacarse un respirador o un tapabocas si es que está utilizando eso para colocarse. Fíjense que tenemos que explicar ese pequeño detalle, aunque para muchos creen que es evidente. No, no es evidente si no lo explicamos, ¿no? La desinstalación, la limpieza, la desinfección, ¿sí? El proceso de desinfección es fundamental. Normalmente después de la pandemia todo el mundo habla de desinfección. Ahora, ¿con qué producto desinfecto? Básicamente, ¿cómo hago para trabajar con eso? ¿Sí? ¿Le pongo alcohol? ¿No le pongo alcohol? El mantenimiento, otro de los puntos sumamente importantes cuando hablamos de la protección respiratoria, ¿sí? ¿Cómo hacemos un mantenimiento? ¿Sí? Rutina de localización de avería, es decir, ¿dónde encontramos la rotura en el equipo? ¿Por qué se está rompiendo permanentemente en ese lugar? ¿Qué pasa si yo la desarmo y la vuelvo a armar? ¿Pierde alguna certificación? ¿Pierde algún requisito normativo? La sustitución de las partes, esas partes puedo colocar una parte de otra marca. Bueno, hay todo un mundo detrás de todo esto que nosotros trabajamos y asesoramos, ¿sí?, en conjunto con todo el equipo comercial del IBUS, a diferencia, ¿sí?, de la necesidad puntual que tiene cada uno de los usuarios, ¿no? Como conclusión y a modo ya de resumen y cierre, básicamente tenemos que tener identificado cuando hablamos de protección respiratoria, cuando hablamos de riesgos o de enfermedades, básicamente los daños. Lo primero que tenemos que identificar son los daños, directos o indirectos. ¿Sí? Si el contaminante va a ir a dañar pulmones o va a ir a dañar sangre, cerebro, ¿por qué me importa esto? Porque normalmente voy a identificar vías respiratorias, ¿sí?, o conjuntiva de los ojos, o en contacto con la piel. Tengo que identificar básicamente el contaminante cuando hablo de daño, ¿no? La complejidad y la diversidad que existe en el mundo
de contaminante es muy grande, entonces normalmente tengo que trabajar mucho y analizar mucho hojas de seguridad, límites de tolerancia, concentración máxima permitida, etcétera, etcétera, ¿sí? Determinar esa complejidad o ese nivel de contaminante que yo me estoy encontrando. A partir de ahí, la recomendación nuestra es armar un programa, ¿sí?, de protección respiratoria. Este programa de protección respiratoria que sea lo más completo posible, donde podamos tener ensayos de ajuste, trabajarlo en conjunto con profesionales que brinden asesoramiento, que brinden entrenamiento, darle básicamente todo un marco al programa de prevención de protección respiratoria, que jerarquizarlo de la manera que merece, ¿sí? No es una protección más, no es una protección menos, sino que estamos trabajando y cuidando las vías respiratorias del equipo de trabajo que tenemos. A modo de reflexión y como para ya ponerle el cierre a este webinar, ¿sí? Traigo básicamente esto que me llamó mucho la atención leyendo un libro. Se estima que alrededor de 600.000 trabajadores en Reino Unido, ¿sí?, tienen riesgos, ¿sí?, de desarrollar algún tipo de silicosis, y esos trabajadores son de la construcción, ¿sí? No son de una industria minera, de una industria oil and gas, de nada. Es gente de la construcción que básicamente está en riesgo por la silicosis, ¿sí? Entonces, nada, a modo de reflexión, como para dejar también pensando y nada, consultas, preguntas, dudas, estoy a disposición. César, muchas gracias. Muy amplio todo, la verdad que muy interesante toda la parte de tecnología con la fusión con BLS. La verdad que nada, mucha info. Espero que los que estén viendo el video, los que después suban o se pongan en el canal del Copisema, les sirva como toda esta documentación, todo lo que vos dijiste, para que lo puedan ver como material para saber qué elemento de protección respiratoria poder elegir, y para también conocer toda la parte que hablaste del mantenimiento, ¿no? Todas esas dudas que salen de cómo hay que cuidar ese elemento de protección, que es un elemento de protección particular, que bueno, hay que darle una importancia como el mismo merece. Yo quería aclarar que salimos un poco tarde en vivo, por lo cual el video va a quedar todo guardado para el que después quiera subir a verlo, pero de ya agradecer a César por su participación, agradecerle nuevamente a BCI por la plataforma, también agradecer al Copisema que nos dio el espacio para armar lo que es CAEC, Centro Académico de Estudios Copisema, que bueno, a partir de hoy ya arrancamos con este webinar, pero vamos a ir con muchos más. Y bueno, César, muchas gracias por estar, ¿eh? No, gracias al Copisema, gracias a todos por escuchar, por participar. Desde el IBUS estamos a disposición para hacer un poquito todos los días, un poquito mejor la seguridad y jerarquizar obviamente la profesión en toda Latinoamérica. Gracias y nos encontramos en un próximo webinar. Bueno, muchas gracias, César. Bueno, a todos los dejo para que sigan viéndonos en el canal del Copisema, una nueva etapa que comenzamos a través del Copisema y CAEC, para poder dejar material para todos los profesionales en higiene y seguridad, para los estudiantes en higiene y seguridad. Así que, nada, muchas gracias, estamos en contacto.